Sol, calor, color, África, música, piel, luz. Hoy en 314 nos entregamos al sol. Lo necesitamos. Nos da vida, energía, vitaminas. También nos da problemas. Mientras la contaminación aumentaba y la capa de ozono decrecía, se ponía de moda estar moreno. Ahora sabemos que el cáncer de piel también vive en el sol. Pero tenemos mejores cremas solares, diseñamos tejidos con filtros y llevamos gafas que nos protegen de sus rayos. La fotosíntesis. En el siglo XVIII, las plantas eran un misterio. Los científicos experimentaban con ellas para entender de qué se alimentaban y cómo crecían. El médico John Woodward pensaba que su principal fuente de energía debía ser el agua. Pero enseguida descubrió que no era así. El químico Joseph Priestley intuyó que el aire era un elemento crucial. Encerró un ratón en un bote y vio que al poco se ahogaba. Sin embargo, si ponía también una planta, el aire no se agotaba, al menos durante un tiempo. Pero quien dio con la solución fue el holandés Jan Ingenhousz. Él descubrió que la luz del sol era la clave para que las plantas fabricaran oxígeno. 100 años antes de que se inventara la palabra fotosíntesis, Jan Ingenhousz intuyó la importancia de la radiación solar para la vida en la Tierra. En el principio, la ropa no era glamour, sino protección frente al frío y frente al sol. Pensamos que con estar cubiertos estamos a salvo del sol, pero habría que ver hasta dónde. Hay bastantes factores implicados en esa protección o desprotección. La transmisión de la radiación ultravioleta de un tejido depende de muchos factores. De la textura, del espesor, del tipo de fibra, de los productos de acabado, etc. Y uno de los factores más importantes es el color. Entonces, cuando un tejido está teñido, normalmente protege más que cuando es blanco, a excepción de otras cosas, si no le ponemos ningún otro producto de acabado. Desde el Instituto de Investigación Textil de Tarrasa, Ascensión Riba nos explica cómo analizan la protección que ofrece cada gama de color. Los colores protegen distinto dependiendo del matiz, es decir, que si es un amarillo, si es un rojo, si es un azul, si es un verde, etc. Y dentro de cada matiz, lógicamente va a proteger más cuanto más intenso sea el color, es decir, cuanto más oscuro. Entonces tenemos, por ejemplo, colores rojos, amarillos, azules, verdes, marrones, lila, etc. Y tenemos distintos grados de UPF, es decir, de ese factor de protección solar. El color influye en función de cómo es el tejido original, es decir, el tejido blanco, sin teñir. El mismo color y la misma intensidad tienen diferentes grados de protección dependiendo del tejido base. Por ejemplo, tenemos este color rojo, esta gama de rojos. Estos son los mismos rojos teñidos exactamente con el mismo colorante y a la misma intensidad, y en cambio podemos ver cómo el UPF en este caso varía de 5 a 20 y no pasamos de factor de protección 20, mientras que en esta otra gama de tejidos vamos de 20 a 50. I'm sure that he'll come someday. Maybe Tuesday will be my good news day.